Bueno, bienvenidos a nuestro primer podcast de Habitat, nuestra casa de oración y entrenamiento ministerial. Hoy vamos a hablar de algo que a nosotros en este último tiempo nos ha marcado mucho, y es por eso que lanzamos estas cápsulas. Pero antes de arrancar, me voy a presentar a mi amigo Fran. Fran es parte del equipo de Habitat y está muy metido también. Entendemos que Fran tiene dones de sabiduría, de enseñanza, lo honramos mucho y no sé si querés compartir algo más. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo venís? Excelente, con mucha expectativa por lo que puede llegar a ser este tiempo y todo lo que Dios está haciendo en esta nueva temporada con nosotros. Amén. Bueno, y una de las cosas que íbamos a charlar fue justo haciendo las cápsulas de entrenamiento, pensándolas y demás. El primer día que nos juntamos, no sé si querés contar un poco cómo lo vivimos todo, porque fue un momento muy fuerte, pero cómo fue esa experiencia de hacer esto de las cápsulas de entrenamiento de madurez espiritual específicamente. Sí, tal cual. Fue una gran experiencia, pero lo que más recuerdo de ese tiempo en el que nos estábamos juntando para diagramar todo, para organizar todo lo que van a ser las cápsulas, los temas que vamos a tocar, lo que el Espíritu Santo nos estuvo hablando, que eso es muy clave, muy importante, pero creo que lo que más me recuerdo, lo que más me afectó de ese tiempo, no fue quizás tanto el cómo lo íbamos a hacer, sino el objetivo o el qué vamos a hacer. Fui muy marcado por el Espíritu Santo, por su presencia ese día, donde fue muy fuerte la presencia de Dios, confirmando mucho quizá pensamientos, dudas que venían antes de ese día. Total. Creo que vino papá como para afirmar mucho todo lo que él estaba planeando con estas cápsulas, y tuvimos varias experiencias lindas. Sí, creo que también está bueno aclarar esta cuestión de nosotros lo que hacemos, todo lo que hacemos. Primero estamos bajo cobertura, Tal cual. en sujeción de autoridades de distintas congregaciones, ¿sí? Y eso es parte de un proceso que nosotros entendimos que las cosas se hacen en forma corporativa, como iglesia de Cristo, y esa cobertura, esa aprobación y también esos detalles que capaz nosotros tenemos que mejorar, necesitamos esa cobertura, esa autoridad que nos vaya aconsejando, guiando y demás. Y creo que eso fue la principal base de todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Pero en segundo lugar, creo que hubo algo en esa experiencia que tuvimos que fue increíble. Para los que nos están escuchando, nosotros estábamos en una casa increíblemente que nos prestaron porque se iban de vacaciones y demás, y fue increíble. Pero hubo un suceso ahí que nos marcó a los que estábamos ahí, que fue que en ese momento estábamos por preparar, o sea, ni siquiera lo estábamos preparando del todo. Sabíamos que íbamos a hablar de madurez espiritual, sabíamos que Dios quería hablar de esto, pero en ese momento que estábamos por prepararlo, yo recuerdo que fui hasta la cocina, fui a buscar algo para tomar y sentarnos en la mesa para charlar, y de repente cuando me acerco a la mesa, el ambiente había cambiado rotundamente. Totalmente. O sea, la atmósfera del lugar cambió rotundamente. Y nosotros habíamos puesto un instrumental de fondo mientras íbamos a ir charlando, y de repente la atmósfera cambió rotundamente y era como la gloria del Señor en el lugar. Y yo lo veo a Fran sentado con la cabeza agacha y llorando. Y yo me quedo, ¿viste? Y siento como la presencia de Dios tan fuerte en el lugar que yo me siento y nos empezamos a gozar en el Señor, me acuerdo.
Y yo le toco la espalda a Fran y le digo, Fran, en ese momento es muy fuerte. Sí, sí. Le digo, Fran, ¿querés orar vos? Y Fran llorando, como la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y fue tanto como el momento ese, te pusiste a orar, Sí. yo recuerdo, y empezamos a derramar lágrimas y también orar por esto Sí, específicamente. tal cual. Creo Tal que la cual. llave también de todo lo que hacemos está muy vinculado con la oración, la intercesión Sí, y la adoración, tal cual, ¿no? tal cual. Entendemos que parte de nuestra asignación tiene mucho que ver con eso, con traer avivamiento a la Sí. iglesia de Cristo. Y cuando empezamos a ver que empezaron a suceder todas esas cosas, en ese ambiente, era como un sentir de Dios respaldando, Sí, ¿no? sí, Por tal cual. más allá de toda lucha que podamos tener tal como cual. seres humanos, que todos los ministerios lo tienen, pero era como Dios respaldando, Sí. vayan por acá. Y en ese momento empezamos a recibir, ibas a decir, Sí, bueno, lo que más yo resalto de ese momento es que quizás yo ya iba con una idea o con muchas cosas de lo que sería como un cargo, un rol, una tarea, y lo que más sentí ese día es que Dios me dio como una carga interna por Tremendo. este objetivo. tremendo. Por eso siento como que hubo algo muy intenso de Dios con nosotros, con nuestros corazones. Tremendo. Porque quizá uno cuando empieza a iniciar algo así, lo que cree es en un cargo o en un rol o en una tarea que sí es parte de, pero lo que más se necesita o lo que yo más necesité y creo que en la misericordia de Dios lo permitió en ese momento fue sentir una carga por lo que Él quiere hacer en esta generación, Tremendo. por lo que Él quiere hacer en medio de esto. Por eso creo que fue un momento muy clave, no porque pasó algo muy distinto a otros momentos, sino porque sentí que mi corazón fue bautizado, fue embarazado mi espíritu por una carga que no era mía ni de otro, sino que viene del corazón del Padre. Total. Y eso es cuando la palabra, recién cuando... A mí me pasa mucho con Frank que cuando nos juntamos a hablar, Dios empieza a encender mucho nuestro corazón y salen versículos y un montón de cosas. Por eso creo que somos parte de todo esto que Dios está haciendo. Nos une en un mismo sentir. Pero es esta palabra, se me venía cuando lo decías, que Él produce el querer como el Amén. hacer en nosotros, Amén. por su buena voluntad. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces nosotros estamos desalineados. Sí, tal cual. Pero hay momentos como ese que Dios nos impulsa y nos... Esto es una palabra muy fuerte igual, Sí, esto del embarazo, sí. pero es como que Dios dando de su querer y Tal su cual. hacer a nuestro ser conforme al plan de Él, ¿no? Entonces nosotros ahí empezamos a alinearnos y a hacer su voluntad, ¿no? Que creo que es la clave de todo. Son como encuentros divinos Sí, tal cual. donde prevalece su voluntad. Tal cual. Encuentros divinos donde su voluntad se establece en nuestro ser y nos dice, como dice la palabra, te guiaré por el camino que debes seguir. Escucharás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino que debes seguir. Entonces nos empezamos a introducir en eso y para nosotros lo más importante no tiene que ver con números, o sea, con la cantidad de gente que lo pueda hacer, sino la prevalencia en la voluntad de Dios y nuestra obediencia al Señor. Porque eso fue un impulso del Señor donde nosotros estamos obedeciendo. Sea una persona, 2 personas, 3, 100, 1000, lo que sea, lo que más anhelamos nosotros es ser fieles en lo poco y ser obedientes en lo que Él nos manda, ¿no? Y ahí está la llave para mí del reino y de prevalecer en los diseños del Señor para nuestras vidas. Como en donde Él nos impulsa a ahí permanecer. Cuando Él no nos manda, no, pará, che, esto no sé si es tan así, preguntémosle al Señor, ayunemos y oremos. Y cuando nos juntamos y vimos todo ese respaldo, fue increíble, amigo. O sea, yo realmente en ese momento fue como el Señor sellando y diciendo, es por acá, este es el tiempo, porque capaz que no era otro momento, y es como, este es el tiempo, esto es lo que están necesitando también mis hijos para profundizar en la palabra, para crecer en estas dinámicas del tiempo que viene también. Y hay una cuestión ahí de impulso que para mí
es clave que empezamos a recibir no solo esta parte de sentíamos la presencia de Dios muy fuerte, sino que Dios en ese momento nos empezó a traer revelación de lo que Él quería hacer y visiones, ¿no? Entonces son momentos y experiencias que sellan lo que Él quiere hacer. O sea, cómo en todo eso, cómo es, y esto es lo que quería preguntarte también, y para ir cerrando con todo esto, y dejamos el pie para la próxima, el próximo podcast también, ¿cómo viviste los días posteriores a ese encuentro, ¿no? O sea, tuvimos un encuentro muy fuerte, empezamos a escribir y era la presencia de Dios en medio nuestro, impulsando todo esto. Pero ¿cómo fueron los días? O sea, llegaste a tu casa, yo sé que en eso vos es como, bueno, esto que charlamos hoy, ¿viste? Es como que te queda algo y vos seguís como... ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, lo que más sentí después de este tiempo hermoso que tuvimos, quizá desde ahí en adelante yo tenía como ya una idea, como ya teníamos plasmando cuáles iban a ser los fundamentos de todo esto que Dios nos estaba llevando a realizar, pero creo que después de eso sentí como que mi corazón estaba disponible y Dios me empezó como a llenar de lo que verdaderamente Él creía que iba a ser el sustento o el fundamento de todo esto, pero también al mismo tiempo mucha, no sé si prueba, pero sí mucho de probar mi decisión. Cuánto yo estaba dispuesto o cuánto en serio cuánto yo me había tomado en serio esta disposición y esta carga que Él me había dado. Pero en resumen, las dos cosas que más sentí fue eso, como el fruto de esa carga fue empezar a ver cómo Dios en Efesios, en Timoteo nos muestra cuál es el objetivo de la palabra, cuál es el objetivo de los ministerios moviéndose, como en Efesios, que dice que es para que todos lleguen a la medida del varón perfecto, o para que todos sean personas preparadas para la buena obra, y dice que sean perfectos. Creo que mucho de lo que pasó después de eso fue como mi interior recibiendo todo lo que Dios percibe, siente acerca de la preparación, acerca de la capacitación de sus hijos, la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es lo que estamos sintiendo que Dios nos está llevando a realizar, no es algo opuesto a la iglesia local, no es algo que va compitiendo con la iglesia local o contrario a la iglesia local, sino es para alimentar a la iglesia local. Amigo. Es para nutrir al cuerpo de Cristo. En el momento que nosotros pensemos que esto va en contra de la iglesia de Cristo, fallamos, erramos. El objetivo más profundo de todo esto es poder edificar personas conforme a la medida del varón perfecto, que alimenten el cuerpo de Cristo, que nutran el cuerpo de Cristo. Amén. Y siento que esa fue una de las la gran clave o la gran secuencia que pasaron los días después fue que esto se empezó a desarrollar en mi interior, de pasar solamente de una buena idea a pasar a ser una carga que se empieza a desarrollar y a extender dentro mío y que obviamente viene respaldada por la palabra. Total. Una de las cosas que se me venía en la cabeza cuando le decías, que también el Señor me venía hablando este último tiempo, es esta cuestión de cómo Dios en este tiempo está levantando lugares de entrenamiento ministerial, creo que como nunca antes. Sí. Así como estuvieron las casas de oración, que se están levantando miles alrededor del mundo, también el entrenamiento ministerial de los hijos, o sea, literal, lugares dentro de las congregaciones, en distintos lugares, esto de preparar a los santos para la obra del ministerio constantemente. Pero ¿por qué sucede eso? Porque necesitamos madurar para el tiempo que viene. Entonces Dios dice, bueno, para el tiempo que viene ya no es ir uno en la iglesia que vaya al seminario y se reciba de teólogo, sino que es toda mi iglesia madurando y estableciéndose en los asuntos eternos y en los diseños del cielo,
estableciéndose cada vez más y más profundo, entendiendo las dinámicas venideras. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que el tiempo que viene, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. O sea, hay distintas dinámicas en el tiempo que viene que van a ser tan fuertes. ¿Quién se podrá sostener en pie? O sea, esos momentos, la madurez espiritual que tenemos que tener, ahí no va a ser una cuestión de, ay, no me miró, no me saludó, me ofendí. No, ahí te van a perseguir por el evangelio. Entonces, si vos no llegás y no alcanzás a madurar en ese tiempo, por eso en ese tiempo dice, muchos van a apostatar de la fe. El amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Viene, Él vuelve, pero para preparar el camino necesitamos una iglesia madura. ¿Cómo hacemos para que madure la iglesia? Hijos de Dios entrenando constante, casas de oración, adoración, intercesión constante, hijos de Dios entrenando, que esos hijos son esa persona cuando en la parábola de las vírgenes estaba llamando y diciendo, ahí viene el novio. Son esos hijos que están entrenando constantemente a la iglesia, a su iglesia, diciendo, hey, hay más, hay mucho más, hay que madurar, hay que profundizar, hay que crecer en el carácter. No solo hay que crecer en la unción y en los dones, el carácter es necesario para mantenerse en pie en los días postreros. Entonces hay toda una dinámica que viene, que es necesario que nosotros profundicemos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos todo esto que estamos haciendo? Estamos entendiendo que el Señor nos está llevando. No es algo único, ¿no? Porque es como, no, los únicos que hacen este tipo de entrenamiento. No, está llenos de entrenamientos ministeriales. Entendemos que Dios lo está haciendo a nivel iglesia, ¿no? O sea, no, corporativo. ¿Y qué está haciendo? Necesitamos madurar. Entonces, hay una cuestión nuestra donde entendemos que Dios lo está respaldando en nosotros como ministerio de Hábitat, pero también es algo a nivel iglesia global, ¿no? Que está haciendo que está queriendo que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto, preparados para toda buena obra. Entonces es una profundidad muy, muy fuerte. Y sin más, queremos dejar picando. Así para el próximo video vamos a profundizar en lo que es la madurez espiritual y la iglesia local, ¿sí? Cómo influencia la iglesia local y lo vital que es la iglesia local en la madurez espiritual. Y también les invitamos a ser parte de lo que van a ser las cápsulas de entrenamiento ministerial. Vamos a arrancar el día 4 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía, ¿sí? El valor de las inscripciones, lo podemos dejar, está todo también en las publicaciones que hemos hecho. Las redes sociales de Hábitat. En las redes sociales está todo ahí justamente para profundizar en esto que entendemos que es la madurez espiritual, ¿sí? Esto se puede hacer también presencial o online, de las dos formas. Ya se han inscrito gente de Santa Fe, de distintos lugares, y nos animó a nosotros también a hacerlo de una manera diferente, así que tenemos un desafío grande por delante, pero que entendemos que Dios lo está respaldando y por eso nosotros estamos obedeciendo en esa dirección. Así que le mandamos un saludo muy, muy grande. Dios les bendiga en este tiempo. Así que nos vemos.